Bien, vamos a dar inicio a un videotutorial de IT Hardware y Software. Mi nombre es Jason Garrido, soy instructor CCNA y instructor IT Essential Hardware y Software. En este videotutorial vamos a ver el primer capítulo, que es la introducción a computadores personales. Antes de iniciar nuestro capítulo, quisiera mostrarle que una vez inscrito en la plataforma Cisco.net acá, que es donde vamos a realizar los módulos y los cursos, tenemos que digitar esta página cisco.netacá.com, donde vamos a introducir nuestro usuario y nuestra contraseña para poder ingresar al curso. Una vez estemos en nuestra página, vamos a ver nuestro curso como tal. Este curso consta de, este módulo consta de 12 capítulos, que el primer capítulo, el capítulo 0, que es la introducción a nuestro módulo, nos explica en este video cómo debemos trabajar la plataforma. También nos dice qué exploradores debemos trabajar. Bien, una vez ingresemos a la plataforma, editemos nuestro usuario y nuestra contraseña, nos va a mostrar este pantallazo, que acá es donde ustedes o nosotros vamos a tener nuestros cursos, y acá es donde nosotros vamos a iniciar nuestro curso. Esta es nuestra navegación del curso y aquí iniciamos. Una vez iniciemos en este curso, nos va a mostrar este menú, que es donde nosotros podemos navegar por los diferentes capítulos. Bien, les aconsejo leer todos y cada uno de los capítulos, puesto que al final de cada capítulo vamos a tener un examen en línea como tal. Entonces, por favor, leamos todos los módulos muy detenidamente. El capítulo de introducción, por favor, leámoslos también varias veces si lo necesitamos, para poder saber cómo va a funcionar nuestra plataforma como tal. Una vez estemos ahí, ingresamos al primer capítulo, que es introducción al sistema de computadoras personales. Bien, voy a trabajar con la ayuda de algunas diapositivas como esta que vemos acá. ¿Qué vamos a ver en nuestro curso? Vamos a explicar las certificaciones de la industria y los puestos de trabajo del técnico, identificar y escribir los propósitos y las características de los componentes de sistemas de computadores personales. Vamos a explicar las consideraciones para seleccionar los componentes apropiados para adquirir un PC, y vamos a describir las configuraciones para sistemas informáticos, y al final vamos a tener un resumen. Bien, estas son algunas certificaciones que nosotros vamos a encontrar a nivel internacional. La que nosotros vamos a trabajar, que es IT Essential Hardware y Software versión 5, es otra certificación. Esto nos muestra todas las certificaciones que hay. Esta es una certificación europea como tal. También es a nivel internacional. Bueno, entramos en materia. Bien, empezamos viendo que es un sistema básico de un computador personal. Un sistema informático se compone o tiene dos componentes, uno de hardware y uno de software, que el hardware es la parte tangible, la parte física del equipo, y el software es todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, programas y demás. Estos programas o aplicaciones son los que nos permiten a nosotros interactuar entre la máquina y el usuario final. Bien, lo primero que nosotros vemos en un computador pues es la caja, torre, o que algunos lo llamamos como CPU, pero realmente la CPU es el procesador del computador, no es la CPU, lo pueden llamar como torre, caja, bueno, como lo deben llamar, y las fuentes de alimentación como tal. Antes de eso, quisiera mostrarles un programa que les voy a pasar más adelante, que es donde virtualmente nosotros podemos armar un computador. Bien, voy a mostrárselos. Entonces, este es un programita que me permite realizar un juego, por así decirlo, de cómo armar un computador, un PC, una CPU como tal. ¿Qué encontramos acá? Encontramos nuestra fuente de energía, tornillos, memorias, la CPU, crema térmica, disipadores de calor, la mainboard como tal, o la board, tarjetas de red inalámbricas, tarjetas adaptadoras de video, tenemos discos duros, tenemos unidades ópticas, tenemos floppy, tenemos los cables como los cables PATA, SATA, tenemos los paneles laterales,
tenemos el cableado, monitor, mouse y muchos más accesorios que nosotros necesitamos, como el cable o el patch cord, la antena de la tarjeta inalámbrica y obviamente el cable de alimentación o el cable de poder. Bien, les voy a mostrar aquí cómo funciona este programa. Entonces, lo primero que tenemos que armar nosotros es colocarle una fuente de poder. Entonces, sacamos la fuente de poder o la arrastramos, ¿cierto? Y nos va a indicar acá unas flechas en qué sentido le queremos dar la fuente de poder para poderle ingresar a la caja. Entonces, en este caso la estoy girando y simplemente le doy clic acá. Bien, una vez que acá nos dice que el siguiente paso que tenemos que hacer, entonces voy a tomar los tornillos y los voy a sujetar en la torre como tal. Aquí nos dice que demos OK para continuar. Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a colocar aquí es la board como tal. Entonces nos va a mostrar una board o una tarjeta madre donde nosotros podemos colocar los diferentes elementos, como por ejemplo la memoria, ¿cierto? También me muestra las flechas en el orden que debo colocar estas memorias. Le damos un clic acá para sujetar las memorias y ellas se van a sujetar. Todos esos elementos hay que colocarlos en la placa. Si no está bien sujeta, como le digo, o si no está bien en la ubicación que es, nuestro dispositivo no se va a ingresar en su lugar. Sujetamos nuevamente las memorias y seguimos. Sacamos la CPU, la colocamos en el sitio. Como pueden ver, ellas tienen unas guías para poderlas colocar en su sitio. La giramos. Si no está bien ubicada, no nos va a colocar. Sujetamos como la barra sujetadora y ahora vamos a aplicarle crema disipadora de calor. También le colocamos nuestro disipador de calor, oprimimos nuestros tornillos y colocamos el cable de alimentación de energía en su lugar. Este cable lo podemos girar varias veces, no se nos va a dañar, no hay problema. Aquí es donde nosotros podemos practicar para poder pasar a nuestro equipo y no dañarlo. Bien, aquí nos dijo que tenemos que instalar nuestra tarjeta madre. Le damos clic y la ubicamos en nuestra caja. Colocamos los tornillos de sujetación y ya nos quedó instalada nuestra board. Vamos a colocarle algunas tarjetas adaptadoras, como la tarjeta de red, por ejemplo. Mire, otra cosa que me muestra es que resalta dónde debemos colocar nuestra tarjeta. Colocamos nuestro tornillito, sacamos la siguiente tarjeta, mire, automáticamente me muestra dónde debo colocarla, ¿cierto? La sujeto con el tornillo. Voy a sacar la tarjeta de video, que es aquí en esta herradura GP. Más adelante vamos a conocer todos estos componentes de nuestra mainboard, o para eso este curso, para conocer todos estos componentes, cada cosa que nosotros encontramos acá, vamos a conocer el nombre y para qué sirve. Bien, damos OK. Voy a instalar otros drivers, como por ejemplo el disco duro, ¿cierto? Mire que él me selecciona dónde debo colocarlo. Simplemente yo le doy la dirección de cómo debe ir. Coloco los tornillos. Dice OK, perdón. Vamos a colocar ahora la unidad óptica. Me dice dónde debo colocarla. Ubico, coloco los tornillos, el floppy o el pendrive, tenemos que ubicarlo bien, y si no, ella no se nos va a ingresar. Colocamos los tornillos. Bien, ahora vamos a colocar todos los cables internos. Bien, el primer cable que vamos a colocar es el cable pata, que es un cable de 40 pines, aunque uno de ellos está sellado. Este pin que está acá me indica dónde debo colocarlo. También el pin 1, que es este que está de otro color, me indica dónde debe ir el cable. Lo colocamos y lo colocamos aquí también, damos la dirección que necesitamos.
recordemos esta guía o el pin 1, que el pin 1 casi siempre o siempre va al lado de la fuente de poder o donde se instala la fuente de poder. Bien, ya colocamos nuestro primer cable. Vamos al segundo cable, que es el cable del floppy. Entonces recordemos que mire, aquí está el pin 1. Entonces por ejemplo no tiene ninguna guía. La guía para nosotros es el buscar el pin 1. Colocamos en el floppy. Entonces donde va nuestra alimentación de energía, ubicamos el pin 1, ¿cierto? Mire, este pin 1 va hacia el lado de la energía como tal. Bien, el cable SATA, que es un cable de 7 pines, que es como una L, ubicamos la forma en nuestro slot para poderlo colocar. Estos cables tienen unos nombrecitos, todos tienen un nombre. Este, por ejemplo, ya le dije, es un cable SATA. Ubicamos y ubicamos todos esos cables que están acá, como este, por ejemplo. Este es el BER. Ubicamos acá. Este es el cable de 20 o 24 pines. Aquí se me desconectó un cable instalando este. Ya vuelvo y lo conecto nuevamente. Este cable pata. Recordemos que el pin 1 y la guía para poderlo colocar. El pin 1 va hacia la alimentación de energía. Colocamos, seguimos colocando nuestros cables. Este es un BER, perdón, entonces perdón, este no es, este es un BER. El moles es el que va entre el PATA, el dispositivo PATA, como un disco duro o como un CD-ROM. Este es el BER, el moles, perdón, y el BER es el que va al floppy como tal. Este es una fuente auxiliar, que también con su figura lo podemos ubicar y lo podemos colocar como tal. Este es el cable de poder PATA. Me falta aquí el del disipador de calor, ventilador, extractor de calor. Y una vez terminamos, entonces vamos a colocar los cables exteriores, como las tapas laterales, sus tornillos, cable de video, el teclado en su puerto PS2. También tiene una forma de colocarlo. Mire, esta pestaña va en esta ranura. El mouse, aunque hoy en día pues casi todos los dispositivos externos vienen con puerto USB. Como este, por ejemplo. El patch cord, el cable de red. Tiene una pestañita que me indica dónde debe ir. La antena de la tarjeta inalámbrica. Y por último colocamos el cable de alimentación. Si al colocar este cable nuestro equipo enciende, quiere decir que nos quedó bien armado nuestro equipo. Ok, aquí me dice que sí, que está funcionando correctamente. Ese programita que le quería mostrar, que es el que nos permite jugar, por así decirlo, y trabajar de una forma didáctica cómo armar un PC como tal. Bien, seguimos. Entonces nuestra caja de
o torre que nosotros acabamos de armar, ¿cierto? Es la que nos permite o nos proporciona la protección y el apoyo de los componentes internos. Pues debe ser una torre más o menos robusta, o que no se nos va a dañar tan fácil, fácil de hacerle mantenimiento, y tener pues el espacio que necesite para implementar los diferentes periféricos que quisiéramos instalar. El tamaño del diseño pues depende ya del cliente o como lo quiera armar. Esto también cada vez o cada caja también tiene su nombre, por así decirlo. Esto pues esta caja pues debe coincidir con la mainboard que nosotros vayamos a instalar, puesto que la mainboard también tiene diferentes tamaños. Y también necesitamos una fuente de poder para poder darle energía a estos componentes como tal. Esta fuente de poder se mide pues por la cantidad de capacidad o de vatios que tenga nuestra caja, o lo que necesite nuestra caja como tal. Bien, 4 unidades básicas de electricidad, que es el voltaje, que es la corriente, que es la potencia, y que es la resistencia como tal. Entonces el voltaje es una medida de fuerza requerida para empujar electrones a través de un circuito. El voltaje pues se mide en voltios como tal. La corriente es una medida de la cantidad de electrones que pasan a través de un circuito. La corriente se mide en amperios. La potencia es el voltaje multiplicado por la corriente y se mide en vatios. Y la resistencia es la oposición al flujo de corriente o circuito. La resistencia se mide en ohmios como tal. Bien, hay una norma para eso, que es la ley de Ohm, y es una ecuación básica que expresa los 3 términos que se relacionan entre sí. Se afirma que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Eso se conoce como la ley de Ohm, que es voltaje es igual a I por R. En un sistema eléctrico, la potencia, o P, es igual a la tensión multiplicada por la corriente. P es igual a voltaje por corriente. Nosotros vamos a encontrar algunos componentes internos. Vamos a identificar su nombre, sus funciones, características, como por ejemplo la placa base o la mainboard, o la placa madre, los procesadores, los sistemas de refrigeración o disipadores de calor, la ROM, la RAM, las tarjetas adaptadoras, como por ejemplo la tarjeta de red, la tarjeta de red inalámbrica, las tarjetas de video, unidades de almacenamiento como discos duros, y los cables internos. Bien, nuestra mainboard o placa base, como la queramos llamar, pues obviamente es el circuito principal. Es un circuito impreso, contiene todos los buses o las vías de conducciones eléctricas encontradas en una computadora. Estos se dividen en toda la placa base para tener conexiones entre sí. Los diversos componentes que tiene una placa base es la CPU, las ranuras para la RAM, por ejemplo, tiene disipadores de calor, ventiladores, contiene los chips de video, contiene los chipsets, que son los que le ayudan al procesador, contiene los zócalos para poder colocar estos CPUs o procesadores, contiene los conectores internos y externos, varios puertos, donde pueda colocar los cables incorporados que se conectan a los componentes de nuestra base. Entonces en ella es donde se va a colocar todos los componentes que nosotros tenemos en un computador. Ahí es donde se organizan. Es una placa que tiene diferentes ranuras, por así decirlo, para colocarlo, como por ejemplo donde se coloca la memoria, donde se coloca la CPU, donde se colocan las tarjetas o las tarjetas como tarjeta de red, tarjeta de video, como
la PCI Express, por ejemplo, la PCI Express, la BGP y más componentes que nosotros necesitemos colocar en nuestro computador como tal. Nuestra placa base como tal tiene tiene varias formas, tiene varios tamaños, ¿cierto? El factor o la forma se refiere al tamaño y la forma de la placa. También describe las distribuciones físicas de los diferentes componentes y disposiciones de la placa base. Y existen varias formas de nuestra placa base, como la TX, que es la que más conocemos nosotros o la que más trabajamos, la Mini TX, la Micro TX, la LPX, NLX, BTX, Mini ITX, Nano ITX, Pico ITX, Mobile ITX. Entonces hay muchas diferentes mainboard o placas que nos van a ofrecer en el mercado. La que más conocemos o la que nosotros más trabajamos es la ATX. Bien, también encontramos nuestra CPU, que es la unidad central de procesamiento. La CPU se conoce como el cerebro de la computadora, también se conoce como el procesador. La CPU es donde se ejecutan, o es la que hace que se muevan esos dispositivos de hardware a través de unas pulsaciones, que es una secuencia de instrucciones almacenadas. De lo que se dice, o siempre se dice, no, que es que el computador está pensando, no, él nunca piensa. Lo que hace es seguir unas secuencias, que a veces inclusive cuando esas secuencias no se siguen, por ejemplo en el caso de Microsoft, en su sistema operativo Windows, nos muestra un pantallazo azul, que esto nos describe que el procesador nos dejó en una parte de la memoria, que han visto ustedes que aparece una X0 o algo, bueno, en esa parte de la memoria nos dejó la última instrucción que él trabajó como tal. Entonces, en este procesador donde se manejan todas las secuencias o todos los programas que nosotros hagamos, que él los va a seguir línea a línea. De las dos principales de arquitectura se relacionan RISC y se relaciona CISC como tal. Bien, algunos de estos procesadores incorporaron ya el Hyper-Threading, como por ejemplo fue cuando salió el Pentium 4, salió con un solo núcleo. Vio la necesidad como los aplicativos siguen creciendo, vio la necesidad de que fuera su procesador un poco más ágil, entonces implementaron el Hyper-Threading, que fue el HT que veíamos nosotros en los Pentium 4, que era que tenía un procesador pero virtualmente emulaba otro procesador como tal. Entonces ya a su vez ya podía realizar dos procesos al tiempo, ¿cierto? Esto depende de su reloj. No es que los haga al tiempo como tal, sino que el reloj a cada procesador le dedica un tiempo, a cada proceso le dedica si tiene un procesador, pues va a realizar un solo proceso. Si tiene dos procesadores, va a realizar dos procesos como tal. Si tiene cuatro procesadores o cuatro núcleos, va a realizar cuatro procesos como tal. Hyper-Threading lo que hacía era que tenía un núcleo real y un núcleo virtual. Esto permitía que realizara dos procesos al tiempo, uno real y uno virtual. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos muchísimas páginas, pensamos que está trabajando todas en ellas y nos ponen una barrita que nos muestra el proceso que lleva, ¿cierto? El tiempo que lleva el proceso, o el tiempo que más o menos va a tardar ese proceso. No es que él esté trabajando directamente sobre él, sino que le da un tiempo a cada programa para que haga el proceso como tal. El overclocking es una técnica para hacer funcionar el procesador a una velocidad más rápida que la configuración original. El tiempo del reloj del procesador por medio de la BIOS, que es donde está toda la configuración inicial, es la que nos permite cambiar este tiempo del reloj. Es de notar que los procesadores, por su capacidad, pues ellos van a producir muchísimo calor como tal. Entonces a ellos siempre hay que colocarle un sistema de refrigeración, un disipador de calor y una crema refrigerante para que nuestro procesador no se vaya a quemar. Otra cosa que les quería mencionar era la diferencia entre RISC y CISC. En RISC, que son las arquitecturas que se usan un conjunto de instrucciones relativamente pequeño. Los chips RISC se diseñaron para ejecutar estas instrucciones muy rápidamente. A diferencia del CISC, las arquitecturas usan un amplio conjunto de instrucciones, lo cual provoca que haya menos pasos para su operación como tal.
Algunas CPU, como les dije, incorporaron el HyperTrident, que entonces nos emulan mucho más núcleos dentro de un procesador como tal. Hay procesadores con muchos núcleos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el i7, que inclusive trae hasta 8 núcleos, el i5 que trae 4, el i3 que trae 4, o bueno, los últimos procesadores que han salido de Intel como tal, como el i3, el 5, el i7, que ya en este momento estamos en la cuarta generación. Bien, como les había mencionado anteriormente, la última tecnología de procesadores ha dado pues un lugar a los fabricantes de las CPUs a encontrar formas de incorporar mucho más núcleos en una sola CPU, en un solo chip, como por ejemplo el dual, el triple, el quad, el hexa y el octal, que vamos a encontrar hasta 8 núcleos dentro de un solo procesador. Hay mainboard, por ejemplo, que me permite colocar 2 procesadores, y si vamos a colocar 2 procesadores de 8 núcleos cada uno, entonces tendríamos 16 núcleos trabajando simultáneamente dentro de un PC como tal. Se lo utilizan mucho los equipos que trabajan Big Data, o trabajan muchísima información, o juegos como tal, como los gamers, que son los que utilizan muchísimo nivel o muchísima gama de procesamiento. Bien, otro elemento que encontramos dentro de nuestra torre es el sistema de refrigeramiento, que son componentes electrónicos, o los componentes que generan calor o el exceso de calor. Si no tenemos estos ventiladores o estos disipadores de calor, pues nos pueden dañar los componentes. Un ventilador hace que que la caja o la torre tenga un enfriamiento mucho más rápido. Inclusive hoy en día están trabajando nitrógeno dentro de sus torres para poder mantener frío nuestra torre. Un disipador de calor pues aleja el calor del procesador. Pueden haber varios ventiladores dentro de una caja, que son los que no introducen el aire, sino que extraen el aire caliente. Algunas personas pues enfrían sus unidades por sus juegos, por sus cosas, que el equipo se calienta muchísimo, entonces tiene muchísimo más formas de refrigerar estos equipos como tal. Bien, encontramos otros dos dispositivos, que es la ROM y la RAM. La memoria RAM, que es de solo lectura, que es donde se guardan todas las instrucciones de arranque del equipo, en este caso que es un programa que lo hace el ZAD, que está dentro de la BIOS, que es el que permite que el equipo haga su boteo, haga su arranque y busque el sistema operativo para que lo suba a la memoria para poder trabajar. ¿Cómo funciona este cuento? Cuando arranca el equipo, lo primero que él hace es un post de reconocimiento de todos los dispositivos que hay. El primero que él busca, o la BIOS le dice que busque al procesador, es nuestro sistema sistema gráfico, de cómo vamos a ver nosotros. Por eso es que cae siempre en la parte de arriba, aparece ahí si tenemos o no tenemos pantalla. Lo segundo que él busca es la memoria, cuánta memoria tenemos. ¿Y por qué busca la memoria? Porque ahí en la memoria es donde se suben todos los programas que nosotros vamos a trabajar, como por ejemplo el sistema operativo, que se sube en la memoria alta. La memoria se divide en 3 partes: en memoria alta, memoria baja, memoria media y memoria baja. En la memoria alta donde se sube el sistema operativo, que es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como técnicos, y es que cuando subamos el sistema operativo no nos suba todos los programas que nosotros necesitamos, solamente que nos suba en lo mínimo del sistema operativo para que no se nos llene la memoria y esto sea más ágil. Recordemos que el procesador trabaja directamente con la memoria, y si la memoria está vacía, pues va a ser para él mucho más fácil trabajar que si la memoria está llena. Si la memoria está llena, tiene que empezar a mandar partes de esa memoria o programas de esa memoria al disco duro, y el disco duro pues obviamente va a ser mucho más lento. Aunque hoy en día trabajamos discos duros de estado sólido que son muchísimo más ágiles, son hasta 4 veces, 5 veces más ágiles que los discos normales. Es bueno que en nuestra memoria no nos suba tanta basura, por así decirlo, del sistema operativo o programas que nosotros no necesitamos que se suban a la memoria. La memoria RAM, como les dije, es un almacenamiento temporal, que es donde se guardan los programas como tal. Es una memoria volátil,
o sea que si el equipo se apaga, pues automáticamente esta información se pierde. Esa información se puede adquirir si el equipo está encendido, si no, esa información se nos va a perder. Pues a mayor capacidad de memoria RAM, pues el equipo va a ser un poco más ágil como tal. Esto también depende del procesador, no es que tengamos mucha memoria y un procesador lento, el equipo va a ser ágil, no, vienen tomados de la mano, si es un buen procesador y si tenemos buena memoria. También esto va influenciando por la tarjeta de video como tal. Entonces están las dos memorias que nosotros tenemos que tener siempre claras, y es la diferencia entre la memoria ROM y la memoria RAM. La memoria ROM, que es una memoria que solamente se escribe por medio de voltajes, porque hoy en día ya se puede actualizar, ¿cierto? Que es donde nos permite a nosotros, por decir algo, el encetado que venía la primera ROM venía solamente que reconociera hasta un disco de 1 tera. Si la actualizamos ya nos puede reconocer un disco de 2 teras o de 3 teras, 4 teras, lo que necesitemos como tal. La RAM no trabaja así. La RAM, si quieres más memoria, pues obviamente hay que adquirir una memoria más grande, esto dependiendo de la ROM o del SATA, que nos permita colocar esa memoria y que nos la reconozca como tal. Bien, tenemos algunos módulos de memoria. Hoy en día el que nosotros trabajamos es el DIN, y ya tenemos memoria de DDR3, por ejemplo, que es memorias que nos permiten tener mucha más capacidad. Antiguamente, por ejemplo, una DIN era una DDR de 1 GB, ya era bastante. Hoy en día encontramos memorias de 16 GB en una sola ranura DIN. Entonces le podemos fácilmente colocar 32, 64 GB de RAM a un computador. Entonces, módulos de memoria tenemos DIP, SIN, DIN, RIN y SODIMM. Vuelvo y repito, la que estamos trabajando en los computadores portátiles y escritorios, los más conocidos, trabajamos con módulos de memoria DIN como tal. Recordemos, tenemos DDR, DDR1, DDR2, DDR3, según la versión del equipo que nosotros tengamos. Estas memorias pues varían mucho su valor entre unas y otras. Bien, también tenemos la memoria caché, que es la memoria que nos ayuda a agilizar un poco los procesos. Por ejemplo, si abrimos, o si nos damos cuenta, y si quiere hagámoslo, abra en este momento, si no ha abierto, por primera vez, reiniciemos el equipo y abramos Word, por ejemplo. Cuando abrimos Word nos damos cuenta que es un poco lento, pero si lo cerramos y volvemos lo abrimos, automáticamente se nos va a abrir mucho más rápido. ¿Esto qué pasa? La memoria caché guarda esa información para no estar yendo al disco duro a traer la información, sino que la tiene ahí latente, y cuando solicite automáticamente se la muestra al procesador para que la suba a la memoria. Entonces esto me ayuda, la memoria caché me ayuda a agilizar estos procesos. Entonces, entre más memoria caché tengamos en el procesador, pues obviamente van a ser mucho más fáciles o mucho más ágiles, perdón, los procesos que tengamos dentro de nuestro procesador. También tenemos una comprobación de errores, pues obviamente para facilitar el almacenamiento correcto en nuestra memoria RAM. El equipo utiliza algunos diferentes métodos para detectar y corregir estos errores de datos en la memoria sin paridad o con paridad. Tenemos también nuestras tarjetas adaptadoras, que son tarjetas que aumentan la funcionalidad de los computadores agregando controladores para los dispositivos específicos o reemplazando los puertos que funcionan mal. Por ejemplo, ejemplos tenemos las tarjetas como la tarjeta de video, tarjeta de sonidos. Si queremos colocarle más puertos USB, si queremos colocar puertos paralelos o puertos en serie, tenemos las interfaces de red, alámbricos, inalámbricos. Tenemos también, vamos a encontrar algunas ranuras de expansión como la PCI, la PCI Express, la AGP, la mini PCI, que vienen para los dispositivos portátiles. Entonces estas ranuras me permiten colocarle o darle muchas más funciones a nuestro computador, colocándole, si queremos, por ejemplo, una tarjeta de video, entonces nos va a ampliar el video. Si queremos colocarle otra tarjeta de red, entonces nos va a ampliar la parte de datos. Si queremos, si no tiene una tarjeta inalámbrica, le podemos colocar un adaptador inalámbrico. Y esas tarjetas de expansión me permiten colocarle
y muchas más funcionalidades a nuestro equipo como tal. Bien, también tenemos los discos duros, que son los discos de almacenamiento. Tenemos hoy en día los discos duros normales o hard disk drive, y también tenemos los de estado sólido. Estos de estado sólido, pues aunque son un poco más costosos, son mucho más ágiles que los discos normales. También antiguamente pues se utilizaba el floppy o el disquete de 3.5. ya hoy en día no se utiliza mucho, pues que la memoria flash reemplazó estos dispositivos. Memoria flash es la memoria que nosotros más llamamos de memoria USB. Realmente es una memoria flash. Se le dio el nombre de memoria USB es por el puerto como tal. El puerto sí es un puerto USB, pero la memoria se llama memoria flash, para que desde allá vayamos identificando esto y vayamos tomando este nombre como tal. Bien, también tenemos las unidades ópticas, cierto, como mira, aquí me aparece ya el nombre del flash drive o la memoria flash. Me aparece también la unidad óptica como el CD-ROM. Eso viene o están integradas en diferentes, está en IDE o en PATA o en SATA, los diferentes conectores que nosotros vayamos a encontrar sobre los dispositivos ópticos como tal. También tenemos dentro de ellos las lecturas que puede dar son CDs, DVDs, Blu-ray y algunos otros dispositivos que nosotros trabajamos como tal. También hay un puerto, el puerto SCSI, que trabaja mucho se trabajaba mucho en la parte de almacenamiento en varios discos. Inclusive una interfaz SCSI me permite conectar 15 discos en línea sin tener ningún problema. SATA, por ejemplo, solamente me permite conectar uno, aunque hay veces que se hacen arreglos en disco y se puede colocar muchos más dispositivos como tal, que es el RAID. Entonces RAID, vea, ya que lo encontramos acá, este dispositivo RAID es el que me permite colocar muchos más dispositivos o discos duros para poder tener un mejor almacenamiento. Esto me lo permite colocar en línea como tal. Estos arreglos RAID se ven muchísimo en los servidores o en sistemas de impresión. Vamos a encontrar también los cables internos, como por ejemplo las fuentes de alimentación, que son los SATA, moles y VER. El SATA son para los discos SATA, el moles es para los discos ID, y el VER es para los floppy como tal. Los cables de los paneles frontales que se conectan en los botones y en las luces que nosotros vemos en los LED que nosotros vamos a encontrar. Los cables de datos, que son los que me permiten hacer la interacción entre el disco duro, por ejemplo, y la board. Esto dependiendo también de su velocidad. Unidades de disquetes, el PATA, que es el conector ID, que tiene 40 conectores, pero si vamos a ver, casi siempre hay uno que está tapado o no existe, ¿cierto? Entonces serían 39 conectores. El cable SATA, que solamente tiene 7 pines, y el cable SCSI, que sí viene con varios en varias formas como tal. También para recordar estos cables y recordar sus nombres, les recomiendo pues detener un momentico este video tutorial e ir al juego de arma y desarme de nuestro PC, nuestro equipo de escritorio, y vamos mirando los cables y los vamos recordando. Encontramos también los cables que nos permiten poder ver lo que está pasando en nuestro equipo de una forma gráfica como tal, que es nuestros puertos de video que se conectan a través de un cable del monitor u ordenador. Los puertos de video o los tipos de conectores son el DVI, el RCA, el DV15, el BNC, el RJ45 también permite dar video, y el mini HDMI y el DIN6. También podemos ver en algunas partes que el conector HDMI, pero pues uno de los más conocidos es el VGA o el DV15 y el DVI como tal.
Los cables de la pantalla pues transfieren la señal de video desde el ordenador a los dispositivos de visualización. Mostrar los tipos de cable, como por ejemplo High Definition, Video Graphics Array, el componente VGA, el RGB, compuestos de Super Video y el coaxial de Ethernet. O para ver video, por ejemplo, si necesitamos también otros cables que vamos a encontrar son, por ejemplo, los por medio de un cable de UTP y un balón podemos ver nuestras cámaras, por ejemplo. No necesariamente necesitamos estos conectores como tal. Bien, también tenemos otros puertos y otros cables, como por ejemplo el RJ11, que es el que se utiliza muchísimo para las conexiones de los modos y los teléfonos. El cable USB, que es el que más nosotros conocemos, o la mayoría de dispositivos hoy en día vienen instalados. El puerto Fiber, que es un puerto de alta velocidad intercambiable, o se puede ser intercambiado en caliente, o sea, el dispositivo encendido soporta hasta 63 dispositivos al tiempo. Algunos dispositivos también pueden ser alimentados a través de este puerto, el fireware, de este puerto fireware, perdón. Un cable paralelo también, que se utiliza para conectar dispositivos en paralelo, como una impresora o un escáner. Puede transmitir hasta 8 bits de datos a la vez. Los puertos seriales solamente transmiten uno, los paralelos pueden transmitir hasta 8. El puerto serial, nosotros trabajamos mucho en comunicaciones, como por ejemplo configurar router, switch y demás dispositivos activos que necesita este puerto para poderlo configurar. Inclusive va casi siempre de un RS232, de un serial, a un cable RJ45, que es nuestro cable traspuesto o cable de consola, que nosotros le llamamos. Ese viene con un puerto serial o un puerto RS232 como tal. Bien, también tenemos nuestro puerto SCSI, que es un puerto de transmisión de datos de velocidades muy grandes, por ejemplo a 320 megabits. Puede soportar hasta 15 dispositivos, un puerto SCSI, como antes le había dicho. Pueden ser externos, por ejemplo, y los puede instalar usted en cadena. El puerto de red, o el que nosotros conocemos como el RJ45, hay hembra y macho. A la hembra casi se le llama pues un puerto jack, pero realmente es un RJ45 hembra, que conecta pues casi siempre a la computadora. Hoy en día manejamos una velocidad solamente de 10-100 megabits por segundo, sino hasta hoy en día un computador fácilmente puede tener hasta 1000 megabytes por segundo. Esto se puede conectar a una longitud máxima de 100 metros del RJ45, a diferencia de la fibra, por ejemplo, que se puede instalar kilómetros. También tenemos el puerto PS2, que es donde antiguamente conectábamos nosotros los teclados y los mouse, pero pues hoy en día ya viene con un puerto USB. El puerto de audio, pues para los audios, que también se puede conectar al puerto USB, y el puerto de video, que ese sí puede ser un VGA o un DVI, cualquiera de los dos podemos trabajarlo como tal. Bien, se me olvidó mencionarles, aparte de que nuestro computador se divide en hardware y software. Recordemos que hardware es la parte física como tal, y el software es la parte lógica, la parte intangible, la parte que no podemos tomar. También encontramos dos, bueno, realmente son tres, que son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de entrada y de salida como tal. En este caso vamos a hablar de los dispositivos de entrada, como por ejemplo el teclado, el mouse, el joystick, una cámara digital, una cámara de video, las pantallas que son táctiles también pueden introducir información, el escáner, por ejemplo, un sistema biométrico también es un sistema de entrada. Entonces esos sistemas de entradas nos permiten ingresar información a nuestro dispositivo como tal. El que más utilizamos de todos, que es el ratón y el mouse, son los dispositivos de entrada pues más utilizados, seguido de su cámara de video, biométricos y demás. Hoy en día pues el teclado y el mouse pasan a un segundo plano, puesto que nuestras pantallas ya son táctil y lo digitamos directamente sobre la pantalla. Y también encontramos dispositivos de salida,
como por ejemplo los monitores, que es donde nosotros vemos la información de estos. Hay diferentes clases de monitores. Tenemos CRT, tenemos LED, tenemos tenemos OLED, tenemos mucha gama tenemos diferentes gamas de dispositivos, pantallas líquidas y demás, que nos van a mostrar alguna información. También tenemos impresoras, tenemos los audífonos como tal, o los parlantes, que también nos sacan información de nuestro equipo de cómputo. Entonces recordemos, tenemos dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Dispositivos de entrada son los que nos sirven para ingresar información, y los dispositivos de salida son los que nos sirven para ver esa información o escuchar esa información como tal. Otros dispositivos de salida, como otra clase, son los plasmas, los digital light processing, otros como unos monitores con muchísima resolución, o inclusive un video bin o un proyector de lo que nosotros necesitemos. Estos son algunos o otros dispositivos de salida como tal. Bien, antes de nosotros adquirir un equipo de cómputo, pues tenemos que tener algunas consideraciones para poder adquirir estos productos, como por ejemplo qué actualizaciones vamos a tener, qué fuente vamos a comprar. Esto pues casi siempre es dependiendo del cliente, qué es lo que él quiere comprar. Entonces miramos primero qué es lo que nosotros necesitamos o qué es lo que quiere el cliente antes de empezar a adquirir cosas. Por ejemplo, qué potencia necesita una fuente de poder, si necesita mucha fuente de poder o necesita muy poco poder. Entonces esos elementos que nosotros vamos a adquirir como tal, debemos tener ciertas consideraciones. En mi caso, por ejemplo, yo casi siempre lo primero que pienso es en el procesador, después en la board, que van cogidas de la mano. El procesador pues obviamente no se puede instalar en todas las board que nosotros queramos, sino en la board que necesitemos como tal. Entonces lo primero que debemos pensar es en comprar qué procesador vamos a necesitar, cuánta memoria vamos a comprar, qué dispositivo, qué periférico le vamos a colocar a eso es. Y por último, comprar nuestra caja y nuestra fuente de poder, que la fuente de poder es la que nos va a soportar toda esta configuración de la máquina. Entonces, antes de adquirir, miremos qué es lo que nosotros queremos, qué vamos a hacer con ese equipo, si es un equipo para desarrolladores, si es un equipo para gamers, para personas que les gusta jugar mucho, si es un equipo para solamente crear o solamente trabajar en Office, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, o lo que nosotros necesitemos. Entonces tenemos que mirar primero qué es lo que nosotros queremos antes de adquirir nuestro equipo o invertir dinero en algo que de pronto compramos mucho, no lo necesitamos, o compramos muy poco y nos hizo falta. Si en alguno de estos casos queremos cambiar nuestra mainboard, nuestra placa madre, tenemos que pues verificar que nuestra CPU, nuestra RAM, nuestras tarjetas de video y las otras tarjetas de adaptadores pues sea compatible con esta mainboard que vamos a adquirir. También pues obviamente que nuestra caja se adapte a esta mainboard nueva, porque si no, pues si compramos una mainboard muy grande y la caja muy pequeña, pues no nos va a caber nuestra placa dentro de nuestra torre y pues nos toca comprar otra torre. Si compramos una placa que no nos sirve ni la CPU, ni nos sirve la RAM, ni la tarjeta de video, pues obviamente nos toca nuevamente adquirir todo. Pues es muy raro cuando uno cambia la board y no cambia el resto de elementos, pero pues se ven los casos. Entonces tener cuidado con eso. Si vamos a cambiar algo, pues que sea compatible con el resto, si no, pues es mejor no hacerlo. Para reemplazar nuestra CPU, lo mismo, que nuestra placa soporta el nuevo procesador, lo podemos comprar. Si nuestra BIOS se deja actualizar para instalarle esta nueva CPU, pues hagámoslo. Si no, pues definitivamente no invertamos en eso. También mirar costo-beneficio, si realmente vamos a invertir algo y nos va a servir, o simplemente invertimos y no
y no hicimos absolutamente nada, o compramos antes de probar. Primero hay que probarlo antes de comprarlo, porque si no, de pronto compramos una CPU que no nos sirve la placa base que nosotros tenemos y vamos a perder nuestro dinero, o nos va a comprar otra placa base. Bien, algunas características de nuestros procesadores son que algunos procesadores son multicore, y esto pues también va cogido de la mano con la RAM, pues tiene que ser compartida entre estos diferentes núcleos. La memoria caché, si es L1, L2 o L3, la velocidad del procesador, qué velocidad máxima trabaja, si trabaja entre 2.4 y 3.4, si trabaja entre 2.4 y 3, si trabaja entre 2 y 3, entonces tiene que mirar qué velocidades soporta este dispositivo como tal, y el bus de datos, si es de 32 o 64 bits. Recordemos que entre un bus de 64 bits, pues obviamente vamos a tener un ancho de banda mucho más grande para la transmisión de bits, entonces va a ser o nos va a dar un mejor rendimiento. También los 32 bits, por ejemplo, solamente soportan hasta 3 GB en RAM, no soporta nada más. Los 64 bits sí soportan muchísimo más. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 8 GB en RAM y tenemos un sistema operativo a 32 bits, solamente me va, aunque me reconozca los 8 GB, solamente me va a trabajar con 3. Eso es una característica de estos distribuciones de los bus entre 32 y 64 bits, o el 86 x86 o x64, que es lo que nosotros conocemos o vemos mucho en el mercado. Entonces tener cuidado con estos con este ancho del bus de datos, y saber pues obviamente para qué lo necesitamos. Si necesitamos mucha memoria, pues obviamente necesitamos instalar un sistema operativo de 64 bits y que nuestra máquina sea compatible con estos 64 bits. Si no, pues obviamente no nos va a servir, porque si tenemos una máquina de 32 bits, el hardware de 32 bits, y le queremos instalar una de 64 bits, no nos va a funcionar. En contrario de que si tenemos una máquina de 64 bits, sí le podemos instalar una de 32 bits y no va a haber ningún problema. El único problema que va a haber es que solamente le va a reconocer máximo 3 GB en RAM. Bien, al seleccionar nuestro disipador de calor, pues obviamente tenemos que mirar algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, si es las condiciones o las especificaciones físicas de nuestra torre como tal, el tamaño de la caja, el ambiente físico, si nos cabe o no nos cabe ese disipador de calor en nuestra caja, o de lo contrario pues tenemos que colocar otro disipador mucho más pequeño. Tenemos que mirar a qué velocidad trabaja ese ventilador, el número de componentes en un ambiente físico como tal, el número o los montajes que se pueden tener, la ubicación en los lugares de los montajes de estos disipadores de calores, y las conexiones eléctricas si las tenemos, porque compramos un disipador de calor y no tenemos dónde conectarlo, pues obviamente no nos va a servir como tal. Entonces esas especificaciones de las boards sí hay que mirarlas muy bien, qué es lo que nosotros le queremos colocar a estos equipos como tal. En este caso que estamos hablando de ventiladores, saber si nos sirve o no nos sirve. Hay máquinas que tienen hasta 4 o 5 disipadores de calor, como otras que solamente se le pueden instalar máximo 2, y eso. Hay unos que solamente vienen con uno, y así funciona muy bien. Entonces saber qué es lo que nosotros queremos, qué vamos a trabajar y qué refrigeración le vamos a poner a estos dispositivos como tal. Bien, al seleccionar nuestra RAM o que nosotros queremos de trabajar con la RAM, es qué cantidad vamos a trabajar. Vuelvo y repito, de tener cuidado si vamos a trabajar a 32 bits o a 64 bits. Recordemos que a 32 bits solamente me va a reconocer hasta 3 GB de RAM. O sea, ¿de qué nos sirve comprar 8 si solamente nos va a reconocer 3, cierto? Entonces, si vamos tenemos un sistema de 64 bits, podemos comprar mucha más memoria RAM. La RAM, pues obviamente al adquirir la memoria RAM tienen que verificar pues varias cosas. Primero, que lo están manejando, si es DIN, SIN, bueno, lo que estemos manejando. Si es un DIN, que es el que casi siempre manejamos, mirar qué velocidad está trabajando ese DIN, y si es DDR1, DDR2, DDR3, y qué velocidad está manejando esos DDR1, DDR2 y DDR3. Entonces, tener cuidado con esa cuando vayamos a comprar una memoria, que es obviamente nos vaya a servir. Otra cosa es verificar si la BIOS le va a soportar esa memoria o no, porque nada les sirve que ustedes compren por decir algo, dos memorias de 8 GB,
las vayan a instalar y que solamente le reconozca 8, entonces no nos va a servir. Entonces verificar primero si nuestra BIOS va a reconocer las 16 GB de RAM, por ejemplo, si fuéramos a instalar 16, o la cantidad que él va a soportar o va a sostener esa BIOS. La BIOS es la que decide hasta cuánto memoria nosotros nos va a soportar esa RAM. Entonces, obviamente, si usted tiene mucha memoria, pues su equipo va a ser un poco más ágil. El sistema operativo de todas maneras tiene una velocidad. No es que usted le coloque 128 RAM al sistema operativo a volar, no. Él tiene una cierta velocidad que se va a mantener. ¿Qué pasa con eso? Que a más memoria, pues obviamente usted puede trabajar muchas más aplicaciones y el sistema operativo no se le va a quedar. O sea, en las funciones que tiene el sistema operativo o el procesador que está cumpliendo o está leyendo líneas de comando, en ninguna de esas se le va a quedar si usted tiene mucha memoria. A diferencia que si tiene poca memoria, pues obviamente estas funciones van a mejorar un poco o inclusive van a retardar el tiempo de las funciones. Entonces tener cuidado con la memoria que vamos a escoger. Si usted tiene un sistema operativo de 32 bits, o si tiene hardware de 32 bits o hardware de 64, recordemos, de 32 bits solamente le va a soportar 3 GB, de 64 se le va a soportar mucho más. Bien, algunas consideraciones que debemos tener sobre cuando vamos a adquirir unas tarjetas adaptadoras, y es mirar sus funcionalidades antes y pues tener algunas consideraciones, como por ejemplo si tiene espacio para colocar ese dispositivo o no, si este adaptador es compatible o no con la ranura que tiene libre, si tiene o cuáles son las necesidades actuales y cuáles son las necesidades futuras, cuáles son las posibles opciones de configuración, si se va a configurar o no. Si la placa base no tiene ranuras de expansión compatibles, los dispositivos externos son una opción. Por ejemplo, si usted puede comprar si se le acabaron los puertos USB y necesita más, puede comprar una tarjeta adaptadora con más puertos USB o un puerto Fiber, por ejemplo. Si usted puede colocar una tarjeta de video o una tarjeta de red, o sea, cualquier adaptador o tarjeta adaptadora le sirve para muchísimas cosas, pero tener en cuenta primero si la tarjeta o la tarjeta madre se lo lee, o si realmente lo necesita. Bien, al seleccionar un dispositivo de disco duro, pues tenemos que tener algunas consideraciones, y es que nuestro disco, pues obviamente la BIOS soporte este almacenamiento, este disco duro, que sea compatible. Por ejemplo, si usted compra un SATA y su board no tiene puerto SATA, pues obviamente no le va a servir, o tiene que comprar algunos adaptadores para que esto le funcione como tal. También la capacidad del disco duro, porque si su board no soporta sino hasta 1 tera y le compra 2, pues ese disco pues obviamente no se lo va a leer. También las unidades extraíbles, algunos puertos vienen con algunas velocidades y pues tampoco se lo va a leer. Entonces tener esas cositas, tenerlas en mente antes de comprar el disco duro. Primero verificar si me lee el disco duro, la capacidad que va a tener ese disco duro, qué puertos va a tener ese disco duro, si es SATA, si es IDE, si es SCSI, si me sirve para mi computador, y si no, pues buscarle una opción que se adapte a su mainboard y a su BIOS. Bien, recordemos los conectores que tenemos para los discos duros, como el PATA, que es el IDE, que tiene entre 40 y 80 pines, el SATA, que solamente tiene 7 pines, el eSATA, que puede ser externo, y el SCSI, que tiene entre 50, 68 y 80 pines. Recordemos que el SCSI le puede soportar hasta 15 dispositivos continuos. Entonces el SCSI pues se trabaja mucho en los servidores, o trabajaba mucho en los servidores. Hoy en día pues lo que trabaja es RAID, no importa si es SATA o PATA, pero se trabaja con arreglos en discos. De esto volví y digo, o sea, si nuestra board tiene solamente PATA o IDE, pues no vayan a comprar SATA porque no les va a servir. A diferencia de los que vienen con SATA, vienen con IDE y vienen con SATA, aunque algunos solo vienen con SATA y no vienen con IDE, o viene con un solo puerto IDE y solamente viene para un disco, como por así decirlo. Aunque los PATA soporta en su cable 40 pines, soporta 2 discos. Usted tiene mucho más periféricos, como el CD-ROM, que también puede ser PATA. Entonces verificar primero si su disco duro va a poder introducirlo dentro de su tarjeta board
dentro de su board, como por ejemplo si usted tiene ya dos dispositivos PATA y quiere colocarle un disco PATA y no tiene dónde colocarlo, pues no le va a servir. Entonces compremos uno SATA. Bien, aquí nos habla nuevamente de los SCSI, Small Computer System Interface, que usualmente pues se utilizan en los discos duros y en almacenamientos en cinta. Ese puerto se utiliza más que todo en los equipos de gama alta, incluyendo los servidores de red o servidores de archivo. Dice que pues sus velocidades pues son muy altas. Es muy factible los dispositivos SCSI entre sí. Se pueden armar en cadena o colocar varios entre sí, como ya les dije, soporta hasta 15. Esto tiene un nombre, aquí lo llaman Margarita, esta cadena. Evita reflejos, interferencias de señal, y cada dispositivo debe tener un ID SCSI único. Eso sí hay que tener en cuenta. Entonces estos dispositivos SCSI son los que me permiten trabajar muchísimo más almacenamiento. Pero como le digo, pues el SCSI fue reemplazado, o bueno, se está trabajando, algunos trabajan todavía SCSI y otros trabajan arreglos en disco, que es el RAID, y pues se puede colocar por medio de ese arreglo en discos muchos más dispositivos también al tiempo como tal, inclusive los trabaja en espejo. Entonces, cuando hablamos de trabajar en un disco duro en espejo, es que se montan dos discos y funciona como uno solo. Entonces lo que tiene, digamos, hay dos discos, el disco 1 y el disco 2. Lo que tiene el disco 1 lo va a tener el disco 2. Entonces si daña el disco 1, simplemente lo retiramos, colocamos el nuevo, y el disco 2 hace un reemplazo con el disco 1. Entonces siempre van a mantener esa información. Entonces si nos daña un disco, es fácil cambiarlo porque el otro va a mantener la información del anterior como tal. Los tipos de SCSI que hay, ya hablamos de que tiene 50, 68 y 80 pines. Bien, también existen los discos de estado sólido, que son unidades, o bueno, no tiene platos, sino que son memorias RAM estáticas. Los discos duros normales vienen con unos platos en ferrita o en porcelana. Son discos que están girando constantemente, o sea, tiene un servomecanismo. Estos no tienen servomecanismo, son mucho más confiables, ya que pues obviamente esto no tienen partes móviles. Pero hay unas cosas que hay que considerar antes de comprarlo. Primero, pues el costo. Un disco de estado sólido es mucho más costoso que un disco normal, si va a ser interno o externo. La ubicación, la compatibilidad con el sistema, los requisitos de alimentación, la velocidad y pues su capacidad, porque si usted necesita un disco de 1 tera normalito, es mucho más barato que un disco de 1 tera de estado sólido. Entonces tener en consideración eso, de qué es lo que nosotros queremos. O hay personas que por ejemplo lo combinan, tienen uno de estado sólido muy pequeño, puede ser de 60 80 gigas para el sistema operativo, y uno de 2 teras para su almacenamiento. Entonces esto es muy compatible. Entonces tiene un sistema operativo rápido, tiene una funcionalidad muy rápida, y la información simplemente la guarda en el disco de 2 teras. Bien, hay otros sistemas de almacenamiento, otras tarjetas como la SD, la micro SD, la flash y la memoria stick. Aunque la memoria stick y la flash pues hoy en día ya no son tan utilizadas, sino utilizan mucho la micro SD y la flash como tal con puertos USB. Estas pueden ser, o la mayoría son externas, se utilizan mucho en los celulares, en los portátiles. Bueno, se le puede dar muchas funcionalidades a estos dispositivos como tal. Tenemos también las unidades ópticas, el CD-ROM, el CD regrabable, el DVD-ROM, el DVD regrabable, el Blu-ray, que son dispositivos ya de almacenamiento mucho más grandes. El DVD también viene, cuando vienen de doble capa, se puede guardar casi hasta 9 GB en un DVD. Él normalmente viene para 4.7, pero pues los de doble capa, como le digo, vienen para casi 9 GB. El Blu-ray sí es de mucho más almacenamiento, y la fidelidad de estos Blu-ray es mucho mejor que la de un DVD o un CD-ROM. Inclusive el Blu-ray se está utilizando hoy en día muchísimo para las películas como tal, y las películas en 3D, porque
su configuración, su disposición de estos Blu-ray es muy fiable. Algunas normas que tenemos que tener en cuenta, como la IEEE 1394, de los puertos externos. Entonces, consideraciones que debemos tener es que si vamos a comprar algo externo, pues que sea compatible, que pues el tipo de puerto, la capacidad de almacenamiento, la velocidad, la portabilidad y requisitos de alimentación, porque algunos PCs, por ejemplo, como los equipos antiguos, ellos no, de su puerto USB no daba alimentación para el disco, entonces había que colocarle una alimentación a estos dispositivos, a un disco duro, por ejemplo, había que alimentarlo para poder que este funcionara, porque algunos no, por su puerto USB no distribuían energía como tal. Hoy en día pues la mayoría tienen sus puertos de USB, alimentan también al disco duro, entonces no tenemos problema. Pero si tiene un equipo antiguo, sí hay que verificar si realmente este puerto me permite la interacción entre ese dispositivo externo y el PC como tal. Bien, tenemos aquí algunos puertos como el Fiber, que transfiere datos de 100, 200 y 400 megas, y la IEEE 1394B a 800 megabytes. El paralelo, que es la IEEE 284, que transfiere datos a una velocidad máxima de 3 megabytes por segundo. El puerto serial o el RS232, las primeras versiones se limitaban a 20 kilobytes por segundo, la velocidad era muy mínima, pero velocidades nuevas hoy en día tienen hasta 1.5 megabytes. Los SCSI Ultra 320, SCSI permite hasta 15 dispositivos en línea. La interfaz USB tenemos puertos de 1.1, 2.0 y 3.0 hoy en día. El puerto SATA, que reemplazó el ID y el EID, como una interfaz eSATA o SATA, que permite hacer el intercambio en los SATA, los permite hacer en caliente sin ningún problema, no se nos va a dañar este dispositivo. Los ID no, los ID si se hacía en caliente, pues él temía que de pronto el dispositivo se le fuera a quemar o a dañar. Bien, algunos dispositivos especializados que pues obviamente tienen muchísima más capacidad, como su memoria RAM, van al máximo, llegan hasta 32, 64, 128 GB en RAM. Tienen un video y un audio especializado que se utiliza o se instalan tarjetas especiales para tarjetas de video, de audio especiales para esto. Tienen una capacidad muy grande de almacenamiento, tienen hasta 4 o 5 monitores al tiempo, estaciones de trabajo virtualizadas, que me permite pues obviamente tener, bueno, en estos equipos dispositivos muy grandes se puede virtualizar varias máquinas, es decir, o sea, dentro de su propio equipo como tal puede tener mucho más equipos. Esta virtualización más adelante la vamos a ver, les voy a mostrar cómo se virtualizan máquinas. Por ejemplo, hay varios virtualizadores como Hyper-V de Microsoft, o VirtualBox de Oracle, o VMware, que permite virtualizar máquinas o crear máquinas que las vamos a utilizar pues para hacer trabajo sobre ellas. Por ejemplo, cómo se monta un sistema operativo, cómo se hace un sistema operativo de red, cómo trabaja un sistema operativo de red, cómo trabaja usted varias máquinas, cómo sube equipos al dominio, bueno, y demás cosas que nosotros vamos a virtualizar dentro de su propio equipo como tal. Pero pues obviamente usted necesita una buena máquina que le soporte esto, porque si tenemos una máquina de un giga en RAM y con un procesador Atom, por ejemplo, pues virtualizar ya nos sería un poco más complicado, porque al virtualizar esa máquina comparte todas las características del equipo con su máquina virtual. Entonces hay que tener en cuenta bien qué es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, también tenemos sistemas operativos especializados, que obviamente pues necesitan mucha más configuración. Hay personas que lo utilizan mucho para juegos, o gamers, que utilizan pues obviamente un procesador muy potente, una tarjeta de video muy alta, de 4 o 8 GB de video dedicados, switchadas. Inclusive a veces compran hasta, aparte de la tarjeta que viene en su equipo, le compran otra tarjeta, entonces la podemos dejar switchada si queremos. Tarjetas de sonido que son muy fiables,
necesita mucha refrigeración, bastante refrigeración, muchísima memoria RAM, necesita discos de estado sólido para su almacenamiento rápido. Algunas lo utilizan pues para su teatro en casa, por así decirlo. Entonces son personas que quieren ver buenas películas, tienen instalado Blu-ray en su equipo, tienen instalado una muy buena pantalla, tienen instalado muy buen sonido, salidas de HDMI, les colocan tarjetas de televisión, tarjetas de cable, como les digo, tienen discos duros de estado sólido, que son discos duros muy rápido para guardar información, o son personas que trabajan con videos o haciendo gráficos como tal, entonces necesitan máquinas especializadas y sistemas operativos muy especializados. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos de nuestro capítulo. Entonces encontramos que las tecnologías de la información abarcan el uso de las computadoras, hardware de red, software para procesar, almacenar, transmitir y recuperar información. Un sistema de una computadora se compone de hardware y software, hardware para la parte física como tal y software para la parte de aplicaciones, que nuestra torre y fuente de alimentación debe ser elegidos cuidadosamente para apoyar el hardware de la torre y permitir la adición de los componentes. Los componentes internos de un ordenador se seleccionan para las características y funciones específicas y todos los componentes internos deben ser compatibles con la placa base. Entonces, siempre que vayamos a escoger los dispositivos para nuestro equipo, cuando vayamos a armar un equipo, tenemos que verificar bien qué es lo que queremos, si es compatible, si no es compatible, si nos va a servir, si nos va a servir, si se puede actualizar, si no se puede actualizar, o si simplemente lo queremos trabajar los años que necesitemos trabajarlo y para de contar. Puesto que si lo va a comprar para actualizar, entonces tiene que verificar que más adelante se debe actualizar, que la BIOS se debe actualizar, que la board soporte otros procesadores como tal y que soporte otras tarjetas expandibles, por así decirlo. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son la perfecta colocación de los cables, aunque estos cables tienen en su placa base una única forma de ponerlo, por así decirlo. Es la única forma de ingresar ese dispositivo como tal. Pues si ven que o al tratar de ingresarlo no le ingresa correctamente, por favor no le hagamos mucha fuerza, no le hagamos muchísima presión, porque podemos dañar ese dispositivo. Recordemos que tenemos dispositivos de entrada, de salida y dispositivos de almacenamiento. Tenemos unos de entrada y de salida también al tiempo, como por ejemplo los dispositivos de entrada como los mouse, los teclados, las pantallas touch o screen, las cámaras. Dispositivos de salida como los monitores, como los audífonos, como los videobines, como las impresoras. Para actualizar estos dispositivos, pues obviamente como las fuentes de alimentación y CPU y sistemas de refrigeración, RAM, discos duros, pues mirar primero si esto nos va a servir o no, porque de nada nos sirve comprar algo que pues no lo vamos a poder utilizar. Entonces hay que mirar primero si es compatible lo que vamos a comprar con nuestro equipo. Bueno, yo aquí dejo mi primer video tutorial. Cualquier cosa, si no entendieron algo, por favor repitan nuevamente el video. Si hablan muy rápido, pues deténganlo un momentico. Si se sienten cansados, deténganlo un momento. Y este video lo pueden ver preferiblemente 2-3 veces para que entiendan un poco más. No solamente es ver el video para entender el capítulo, no, hay que leer el capítulo. Hay mucha más información en este capítulo, pues aquí traté de resumirlo lo más posible de nuestro capítulo y poder servirle. Cualquier sugerencia, cualquier cosa me la pueden decir. Pues yo estoy siempre dispuesto a colaborarles y espero que este video les colabore y les ayude en su nuevo aprendizaje en la Academia Cisco, en este capítulo que es el primer capítulo de IT Essential Hardware y Software. Muchachos, muchísimas gracias, nos veremos pronto.